Muy buenas a todos, bienvenidos a otro video de inversión fundamental. Hoy vamos a estar haciendo el análisis de la situación financiera de la empresa PepsiCo con los datos trimestrales presentados al tercer trimestre del año 2024. Tenemos los datos anualizados al 31 de diciembre del año 2023. Vamos a estar haciendo una proyección de cómo podría cerrar el año 2024. Como siempre vamos a estar viendo y haciendo análisis técnico de corto, mediano y largo plazo del precio de la acción de PepsiCo. Y para cerrar vamos a estar haciendo proyección en cuanto al modelo de valoración por crecimiento estimado del beneficio por acción para intentar determinar si la inversión actual en PepsiCo podría ser una buena opción o por el contrario la empresa se encuentra sobrevalorada. Pero antes de arrancar, como siempre, te invito a que te suscribas al canal de Inversión Fundamental. Ya somos más de 3.600 suscriptores, muchas gracias a los que se vienen sumando, y también te invito a formar parte del grupo gratuito de Inversión Fundamental en Telegram, donde comparto toda la información acerca del mercado de capitales y donde vas a poder estar en contacto con demás inversores particulares. PepsiCo no necesita demasiada presentación, ya todos conocemos esta gran empresa internacional que engloba diferentes marcas y productos, tanto de bebidas y refrescos, así como también productos alimenticios que seguramente todos consumimos, con una presencia internacional, un pago de dividendos constante desde el año 70 en adelante y creciente en el tiempo. PepsiCo es siempre una buena empresa, por lo menos para hacerle seguimiento. Así que arrancamos con la situación de liquidez de la empresa, que desde el año 2018 en adelante cayó siempre por debajo del valor 1 para el valor de la liquidez. Para el año 2023 fue de 0,85 y se proyecta, según la dinámica de los últimos años, 0,8 de liquidez para el año 2024, lo cual es una mala liquidez para la empresa. Queremos siempre que esté por encima de 1. Esto quiere decir que por cada dólar de pasivo de corto plazo, la empresa tiene en su activo corriente o activo de corto plazo 0,85 para responder. Si calculamos la liquidez ácida, en la que a la cuenta le quitamos el inventario que tiene la empresa, ya que es lo menos líquido, la posición de liquidez varía levemente a 0,68, lo cual también es un mal ratio de liquidez. El fondo de maniobra obviamente cae en terreno negativo desde el año 2018 en adelante y creciente en el tiempo, es decir, el fondo de maniobra es cada vez más negativo. La proyección es un fondo de maniobra negativo de 7.000 millones de dólares para el año 2024 y fue de 4.697 millones de dólares negativo para el año 2023. Recordemos que el fondo de maniobra es la resta entre el activo de corto plazo y el pasivo de corto plazo. Si da negativo, quiere decir que obviamente los pasivos de corto plazo superan a los activos de corto plazo que tiene la empresa. El ratio de solvencia es bastante estable, con un promedio en 1,31. Actualmente está en torno a 1,2, prácticamente dentro del promedio de los últimos años. Esto quiere decir que por cada dólar que tiene la empresa en el pasivo, tiene 1,2 en el activo total. El ratio de endeudamiento supone una empresa muy sobreendeudada. Por cada dólar de pasivo, la empresa tiene en su capital propio patrimonio neto 0,23, al menos para el año 2023, y se proyecta 0,26 siguiendo la tendencia alcista desde el año 2020 en adelante, pero igualmente es una empresa muy sobreendeudada. Vemos cómo cambió su estructura o su ratio de endeudamiento. Ahora vamos a ver con la estructura de financiamiento muy dependiente del pasivo. La empresa financió para el año 2023 en un 81% con pasivo toma de deuda y en un 20% prácticamente con capital propio. Esto habla de una empresa muy sobreendeudada con un ratio de apalancamiento muy grande. Obviamente, para ver si este pasivo le trae problemas, calculamos la cobertura de intereses con respecto al resultado EBITDA, que para el año 2023 fue de 19 veces mayor al gasto financiero que tuvo en ese periodo, creciente desde el año 2021 en adelante, y la proyección también es creciente para el año 2024, lo cual es una buena cobertura de intereses con una dinámica alcista en cuanto al resultado de EBITDA. También, si vemos la cobertura de intereses con respecto al flujo de efectivo por actividades operativas, para el año 2023 fue de 16 veces, es decir que tuvo un flujo de efectivo por actividades operativas 16 veces mayor a la cobertura, al gasto de intereses, perdón, que tuvo en este periodo. También una dinámica alcista, lo cual, si bien la empresa está bastante sobreendeudada y tiene mucho pasivo con respecto al capital propio, genera resultados y flujos suficientes como para hacerse cargo, hacer frente a los intereses que genera toda esa deuda. En cuanto al ratio de inmovilización, 73%, muy estable a lo largo del tiempo. Vemos que el promedio está en 72%, lo cual hay cierta estabilidad. Esto quiere decir que el 73% del activo total se encuentra dentro de lo que sería inversiones de largo plazo o activo no corriente. Si calculamos la financiación de la inversión inmovilizada, vemos que desde el año 2018 prácticamente está siempre por debajo de 1, lo cual
es algo que no es deseable. Con este ratio lo que intentamos ver es si la empresa logra financiar toda esta inversión de largo plazo o el total del activo no corriente con lo que serían deudas de largo plazo y capital propio. Cuando el ratio cae por debajo de 1 significa que la empresa no puede con capital propio y deudas de largo plazo hacer frente a las inversiones de largo plazo. Obviamente esto puede deteriorar la posición de liquidez y es exactamente lo que viene pasando desde el año 2018 en adelante. Es una situación que es preferible que no se mantenga en el pasado, no se mantenga en el futuro. El promedio, y sin embargo, está en prácticamente 1, quiere decir que la empresa siempre juega al límite con esta situación. Nos metemos a la generación de márgenes y resultados. La empresa tiene el punto más fuerte en su generación de márgenes, como vemos, muy estables a lo largo del tiempo. El promedio de margen bruto en color azul, como siempre, 53,82%. El margen operativo de la empresa en color rojo o naranja en 14,62 en cuanto al promedio desde el año 2009 en adelante. Y el promedio del margen neto está en 10,64. Si vemos el año 2023, cierra un margen bruto de 54, un margen operativo de 13,10 y un margen neto de 9,92. La proyección es básicamente de mantención de los márgenes y están dentro del promedio, oscilando el promedio desde el año 2009, lo cual habla de una empresa con muy buenos márgenes y sobre todo una empresa con la capacidad de mantenerlos a lo largo del tiempo. En cuanto a la rentabilidad que saca con respecto al activo, la empresa para el año 2023 sacó una rentabilidad al total de su activo de 9%, lo cual es una muy buena rentabilidad. La proyección es de 9,96 para el año 2024. El promedio es de 9,48. También vemos rentabilidades dentro del promedio desde el año 2009. El punto más fuerte, obviamente, dado su nivel de apalancamiento y buenos resultados, es la rentabilidad que saca con respecto al patrimonio neto o el capital que tiene la empresa. Obviamente la rentabilidad neta es la más importante para sus inversores. La empresa es muy eficiente a la hora de rentabilizar a sus inversionistas, 48,69% de rentabilidad con respecto al capital propio. Esto debido obviamente a la utilización del pasivo como apalancamiento. Vemos un promedio de rentabilidad neta en 44,75%, lo cual habla de una estabilidad con respecto a la rentabilidad bastante grande. Los últimos datos inclusive fueron por encima de este promedio desde el año 2009 y la proyección para el año 2024 es de una estabilidad con respecto a la rentabilidad neta del 48%. El beneficio por acción viene aumentando desde el año 2017 en adelante, el pico lo tuvo en 2018. La proyección que saco es de 7,21, aunque la proyección, según analistas, asciende, como vamos a ver más adelante, a un beneficio por acción para el año 2024 más cercano a $8,4 por acción. Es un beneficio creciente a lo largo del tiempo, por eso está bastante por encima del promedio desde el año 2009, lo cual es una buena noticia. Metiéndonos con ratios de valoración de la empresa para el año 2023, el ratio PER ascendía a 27 veces beneficios y teniendo en cuenta la proyección de beneficio por acción para el año 2024, que surge simplemente del arrastre del beneficio y del crecimiento del beneficio desde el año 2020 en adelante, me da 7,2, que si bien es un dato alcista con respecto al año 2023, está por debajo de lo esperado por el mercado, así que podríamos decir claramente que es un dato conservador y aún así el ratio PER en base al precio de la acción actualmente de $165 aproximadamente nos está dando un PER de 22 veces beneficio básicamente. Si lo comparamos con el promedio histórico del ratio PER al que cotiza la empresa desde el año 2009 en adelante, vemos que está prácticamente dentro del promedio y si bien viene ajustando a la baja desde el año 2021 la valoración PER de la empresa, todavía no podemos decir en base a la serie histórica desde el año 2009 que está subvaluada. Lo que sí podemos advertir es que si tenemos en cuenta el ratio PER del S&P 500 que está actualmente en 30 veces beneficios, sí vemos una subvaloración con respecto al principal índice del mercado americano, lo cual hay que tener en cuenta y esto habla también de una posible sobrevaloración del S&P 500 en base a los beneficios, ya que si vemos la media del S&P 500 desde 1880 está en 15 veces beneficio y este ratio PER de 30 son niveles previos a la burbuja de los años 2000, la burbuja de las .com, previo al año 2020. El ratio de valoración V/EBITDA también nos viene ajustando a la baja, 18,32%, 18,32. La proyección para el año 2024, levemente por encima del promedio, también no podemos decir que está subvalorada en base a la serie histórica. La capitalización dividido ingresos, la empresa cotiza
a 2.29 en base a los ingresos proyectados para el año 2024, también prácticamente dentro del promedio desde el año 2009. Así que en definitiva lo que estamos viendo desde mi punto de vista es la normalización en muchos de sus ratios de valoración en base a la serie histórica de la misma empresa. Si vemos la relación precio-ventas del S&P 500, actualmente está en 3,2 veces, 3,12 veces precio-ventas, lo cual también podemos decir que PepsiCo está por debajo del promedio del S&P 500 para lo que es capitalización sobre venta. En lo que sí está muy por encima y bastante caro es en la capitalización a valor de libros, obviamente por el excesivo nivel de apalancamiento que tiene la empresa. La empresa actualmente cotiza 11 veces su valor de libros, cuando el S&P 500 cotiza 5.26 veces su valor de libros, partiendo desde mínimos desde el año 2000 en adelante, en lo que fue la crisis del año 2008-2009 de 1,78. Nuevamente estamos en niveles prácticamente previos a las crisis de las .com, también es algo para tener en cuenta. La dinámica en los ingresos es alcista desde el año 2017, la empresa facturó en el año 2023 91.471 millones, la proyección es que llegue prácticamente a 100.000 millones de dólares de facturación. El beneficio bruto también es alcista desde el año 2017 en adelante, 50.000 millones prácticamente de beneficio bruto para el año 2023, alcista la proyección para el año 2024, ingresos operativos para el año 2023 de 11.986 millones, la proyección alcista para el año 2024 de 12.700 millones, los ingresos netos de la empresa en 9.074, proyección en 9.969, el EBITDA creciente también desde el año 2015 en adelante, 15.500 millones para el año 2023 de resultado EBITDA y proyección de 16.347 millones para el año actual 2024. La dinámica en la cantidad de acciones en circulación es bajista desde el año 2009 en adelante, teniendo una dinámica bajista por recompra de acciones. La empresa ha recomprado sistemáticamente acciones de la compañía, teniendo volúmenes de recompra bastante grandes entre los años 2014 y 2017. Actualmente sigue teniendo algunos programas de recompra de acciones, pero relativamente bajos con respecto a la serie histórica desde el año 2009 en adelante. Como ya dije, PepsiCo es una empresa muy seguida por los inversores para generar flujo de efectivo por pago de dividendos. Actualmente tiene un pago de dividendos que rinde 3%, 3,3%, cuando la media del sector está en 2,5 veces, el crecimiento está en 6.83% y el pago por acción es trimestral con un total anual de pago por acción de 5.42 dólares de beneficio de dividendos por acción. Algo a tener en cuenta también, que habla también un poco de la posible subvaloración que tiene la empresa, es el rendimiento actual que está teniendo por pago de dividendos de 3,3%. Que está prácticamente cerca de máximos desde el año 2020 en adelante. Yendo a lo que es un poco en análisis técnico en velas diarias de corto plazo, tenemos una lateralización bastante importante desde el año 2021 en adelante. La empresa se encuentra en tendencia bajista por cruce de medias a la baja que sigue vigente. Si ampliamos la visión a velas semanales de mediano plazo, la empresa se encuentra también teniendo un cruce de medias a la baja cerca de un nivel de soporte estático que podríamos definir alrededor de los 159, 158 dólares aproximadamente. En velas mensuales de más largo plazo, la empresa parece estar desafiando una importante zona de soporte del canal alcista que viene realizando desde el año 2018 en adelante. Hay que estar muy atentos. La empresa también está en tendencia bajista en cuanto a cruce de medias a la baja que se dio en el año 2023 con reiterados puntos de reconocimiento de resistencia dinámica con respecto a las medias. En visión de largo plazo, la empresa no puede dar el cruce de medias al alza y se debilita cada vez que va a buscar zona de resistencia dinámica y vuelve a caer. Desde el punto de vista técnico, los 160 dólares más o menos a 158 son una zona de soporte estático, pero hay que tener muy en cuenta que en todas las temporalidades está en tendencia bajista por cruce de medias a la baja. Vamos con la valoración en cuanto al modelo de valoración por crecimiento estimado de beneficio por acción. Obviamente tenemos el beneficio por acción y la dinámica desde el año 2009 en adelante hasta el año 2023. Nos da un crecimiento anual compuesto de 6,35%. El beneficio por acción esperado para el año 2024 es de 8,64 dólares. Si tomo el beneficio por acción de los 3 primeros trimestres y si arrastro
la dinámica de estos 3 trimestres al último trimestre del año que cierra el 31 de diciembre del año 2024. Podría alcanzar, teniendo un muy buen trimestre, un muy buen cuarto trimestre, que sea alcista con respecto a los 3 trimestres anteriores e incluso alcista en gran medida con respecto al último trimestre del año 2023, inclusive superior a todos los trimestres desde el año 2023 en adelante. Ahí sí podría acercarse a la proyección que supuestamente tiene el mercado. Obviamente mi proyección para este análisis es un poco más conservadora, 7.2 de beneficio por acción. También tenemos un crecimiento medio estimado para los próximos 5 años del beneficio por acción de 5,87. Vemos que el mercado espera un crecimiento más lento del que viene teniendo desde el año 2009 en adelante. Entonces vamos a tomar para este análisis el mismo dato que espera el mercado, 5.8 de beneficio por acción, partiendo de un beneficio por acción de 7.2, suponiendo que se dé mi proyección bastante conservadora, nos da que para el año 2029 podríamos tener un beneficio por acción alrededor de 9,5 dólares por acción. Teniendo un PER normalizado, como ya vimos, que el promedio está en 23 para la empresa desde el año 2009, lo tomo como PER normalizado. El PER pesimista está en torno a 15, como el que ha tenido 2010, 2011, 2009. También es el PER medio del S&P 500, así que me parece bastante razonable tomarlo como un escenario pesimista. Y un escenario optimista de 30 sería un escenario donde PepsiCo se pone a la par de PER del S&P 500 o también llega a ratio PER máximos, por ejemplo del año 2021 o cercanos al PER del año 2017, máximos de la serie. También me parece algo muy razonable, partiendo desde el precio actual de 165 dólares aproximadamente. Al precio promedio objetivo de 216 tenemos un upside posible de 31%. Ahora, si el precio de compra es el precio actual, 165 dólares, el retorno anual compuesto para los próximos 5 años sería del 5,5% aproximadamente. Si compramos en 160 dólares, el retorno total ascendería a 35% con un retorno anual compuesto de 6,22. Otro punto de entrada y último nivel de soporte podríamos marcarlo, como ya vimos, en torno a los 158 dólares, 157 sería otro punto de entrada para la empresa, 158. Y si nos ponemos muy pesimistas y ocurriese una catástrofe como la que ocurrió en el año 2008, donde llegó a corregir cerca de un 40% desde máximos y fuese a tocar esta línea de tendencia, llegando a niveles previo a la pandemia, pongamos 130 dólares, el upside sería del 66%, 10% anual. Obviamente, si lo que se espera de una inversión en PepsiCo actualmente es ganancia de capital, probablemente no sea la empresa que tengas que elegir en base al precio actual que tiene. Por otro lado, si estás buscando incluirla en una cartera de dividendos, tenés que saber que es una muy buena empresa pagadora de dividendos, que genera muy buenos resultados, que si bien está bastante sobreendeudada, como vimos, las coberturas de intereses son buenas porque los resultados y los flujos son muy buenos y la rentabilidad que le genera al inversor es estable, al igual que los márgenes, y que actualmente se encuentra teniendo un rendimiento por pago de dividendos por encima de la media del sector y por encima del S&P 500. Sin nada más que decir, espero que te haya gustado el análisis. Un saludo y hasta la próxima.